Continuamos, tercer bloque, y hemos llegado, porque les adelanté que nos íbamos del canal, hemos llegado nuevamente al consultorio del odontólogo Dr. Fabio Galdiano. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Vamos a hablar de mitos y verdades en salud bucal. ¿Es así? Es así. Vos sabés que es una temática que es muy conocida por un lado y por el otro también nos lleva a ir desentrañando muchas cositas que la gente toma como real y no es tan así. Bien. Entre ellos, algunos relacionados al embarazo, otros a la odontología general. ¿Hay muchos? Hay muchos mitos, Bien. ¿sí? Hay muchos mitos. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los más conocidos, es el hecho de la descalcificación de los dientes de la mamá cuando está en el proceso del embarazo. Bien. Lo cual, que es un mito. Es un mito. Cuando el bebé está en formación en la panza de la mamá, está en gestación, en ningún momento puede hacer disponible el calcio de los dientes de la mamá para formar parte del crecimiento del bebé. Se usan los grandes reservorios cálcicos que puede tener el cuerpo, como son los huesos largos o los mismos que ingresan, el calcio que ingresa en la alimentación. Es ese el que va a estar biodisponible para que el bebé pueda formar sus huesos y todas las cosillas de su cuerpo. Sí, sí. Pero no así los calcios que están acomplejados químicamente en las estructuras dentarias de la mamá y no están disponibles tanto para la sangre en circulación como así también para la saliva o en boca. Por lo tanto, ese es uno de los grandes mitos que existen. Bien. O sea que cuando a nosotros a veces pasa que en el consultorio me dicen, no, lo que pasa es que estuve embarazada y se descalcificaron todos mis dientes, y no es real. Lo que sí ocurre durante el embarazo, como para adelantar un poquito el tema, es que las mamás, por el mismo proceso del embarazo, que se sienten más cansadas, que están como con menos energía, porque esa energía las están destinando a formar una vida. Sí. Entonces, en ese proceso de más cansancio, más ganas de comer cosas dulces a la noche, aparece las pocas ganas de cepillarse, y nos comemos un chocolate y nos vamos a dormir, o las frutillas con crema que le pedimos al marido después de las 3 de la mañana. Malísima combinación. Exactamente. Así que bueno, eso sería, en pocas palabras, uno de los mitos. Otro de los mitos es si se pueden atender las embarazadas durante ese periodo, ¿sí? En forma odontológica. Bien. Lo pueden hacer durante todo el embarazo. De hecho, nosotros no sabemos si en algún momento esa mamá está ya con un periodo de embarazo de un mes. Quizás ella todavía no lo sabe y nosotros ya la estamos atendiendo. Y durante el resto del embarazo, todas las prestaciones odontológicas se pueden realizar. Bien. Ninguno de los pasos odontológicos va a afectar ni al bebé ni a la mamá. De hecho, porque en las embarazadas se prohíben las radiografías, por ejemplo. En realidad ese es otro de los mitos, Sí. que no se pueden realizar en radiografías. Sí. Para que tengas una idea, las dosis de daño en milisievert, que es una medida química y física que se tiene en cuenta para poder saber qué tan dañina es una radiografía, cuánta radiación tiene. La cantidad de radiación que puede emitir una radiografía odontológica es muy pequeñita. Nosotros, para poder generar algún tipo de daño, según estudios ya comprobados, deberíamos tomar más de 50 radiografías juntas en un solo disparo. ¿Sí? Y nosotros hacemos una. Bien. Entonces no verdadero hay mito. Y a su vez, en los primeros estadios del embarazo, la incidencia de las radiografías odontológicas en abortos espontáneos o a cualquier complicación de embarazo es del 1%, que no difiere de cualquier otro tipo de complicación que pueda existir en ese periodo. O sea que, en realidad, en pocas palabras, se pueden hacer radiografías odontológicas durante el embarazo. Se pueden hacer todo tipo de prestaciones odontológicas durante el embarazo y no hay contraindicaciones, ¿sí? Está bueno cuando trabajamos en conjunto con los ginecobstetras para poder ir llevando de la mano la atención de la embarazada y llevarla a buen puerto, ¿sí? Porque muchas veces sí hay unos cambios que tienen que ver con las medicaciones que podemos dar, que se deben ajustar a las características de cada uno de los embarazos. Bien. ¿Sí?
Hay otro, perdón, que hay uno muy instalado, es si nos cepillamos fuerte, ¿nos limpiamos mejor? No. ¿Es mito? Es mito. Bien. Y si el cepillo es duro y fuerte como el que limpiamos una botella, tampoco, no sirve. Bien. En realidad, el cepillado lo único que lo hace efectivo es la frecuencia y que cuando lo realicemos seamos lo suficientemente meticulosos para que no quede ningún lugar en boca sin pasar ese cepillo. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar de lugar las bacterias que están en la boca y en ese cambio de lugar no les permitimos que se organicen, se establezcan y comiencen a hacer daños a nivel de las encías o de los dientes con las caries, obviamente. Bien, me ibas a decir otro. Otro de los tantos. Sí. Si me sangran las encías, tengo que dejar de cepillarme. A diferencia del resto del cuerpo, si a nosotros nos sangran las encías, debemos continuar con el cepillado. El sangrado en boca es el indicativo de la falta de higiene, en muchos de los casos. Sí. Y cuando nosotros cepillamos, lo que estamos ayudando es el estímulo del mismo organismo a, primero, evitar uno de los irritantes, que son los restos alimenticios, y por otro, ayudar a que la encía vaya reincorporando salud de a poquito y que vaya cicatrizando de la mejor manera. Bien. Si es llamativo que después de 5 o 7 días el sangrado persiste, aún con una buena técnica de cepillado, que deben ser varios cepillados al día, debemos consultar al odontólogo porque puede haber algún otro tipo de patología. Bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que también como mito es con dolor no se pueden sacar ninguna muelas, como se suele decir. Y en realidad es un mito porque si un paciente está con dolor, al igual que cuando se habla de que si está con infección, ¿sí? Que tampoco se pueden hacer extracciones porque deberíamos medicar. La medicación, o por lo menos mi metodología de trabajo, es indicarla para acompañamiento o preventivo en el caso de pacientes con problemáticas cardiovasculares, diabetes, que tienen otras patologías, otras indicaciones. ¿no? Bien. Pero en sí, un paciente que está con un proceso infeccioso o está con dolor, si el origen de ese problema es una muela que está enferma y que tenemos que sacar, nosotros vamos a usar anestesia indefectiblemente. Se puede realizar. Se puede realizar. Bien. Y al sacar el problema, ¿sí? Estamos sacando el origen de ese dolor o de esa infección. Por lo tanto, aceleramos el proceso de cicatrización y de curado de esa lesión que está molestando. Entonces, por lo tanto, sí se pueden hacer las extracciones. De hecho, mientras antes las hagamos, más rápido va a curar el paciente. Bien. Sí. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de anestesia que se puede usar. Muchas veces dicen, no, yo fui a un odontólogo y me pusieron un montón de anestesia y no me tomaba. Ese es uno de los mitos. En realidad la anestesia generalmente siempre toma, salvo que la técnica de colocación no haya sido la adecuada, que puede pasar. Sí. Sí se puede ir al efecto más rápido si el paciente está nervioso. No así que no le tome, pero sí que el efecto se vaya más rápido. ¿Por qué? Porque el paso de la sangre por el aumento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto la sangre se mueve más rápido en nuestro cuerpo, se va llevando, se va lavando, como se dice, se va llevando el efecto de la anestesia. Pero en sí, nosotros podemos colocar anestesia, va a tomar y tener la tranquilidad de que necesitamos un mínimo de 25 a 30 tubitos de anestesia como para que sea realmente dañino o molesto. Así que nada, otro mito más para desentrañar. Bien, el azúcar. Nos centremos en el azúcar. Bien. ¿Es el único que nos genera caries? No, no necesariamente. Sí, cualquier resto de alimento que puede o no contener azúcar en boca, ¿sí? Sí. Si está el tiempo suficiente y le permite a las bacterias poder desglosarlo como para poder usarlo como materia prima de sustento, esta bacteria va a poder seguir creciendo y generando daño, ya sea el azúcar o cualquier otro alimento que quede en boca. ¿Cuáles otros podrían ser los que influyen para la aparición de caries? Y en algunos casos los azúcares refinados puntualmente o algunos ácidos grasos, algunas proteínas, dependiendo ¿sí? Los componentes que estén en boca y el tiempo que permanecen en boca. Volvemos a lo mismo, la solución, aunque no parezca y que sea mágica, pero es el cepillado. No hay otra más. La básica. La base de todo. La sencilla. Bien. Cepillo, uso de hilo dental, creo que serían como las bases de un buen cuidado bucal. Bien, y si hablamos de enjuague bucal, a veces hay personas, ya me hacen cara mala, entonces reemplazan por el cepillado de dientes utilizando enjuague bucal.
Existen varios enjuagues bucales, ¿sí? El enjuague bucal cosmético, que es el que se puede conseguir en farmacias o en algunos casos en los supermercados, la gran mayoría tiene una dosis de antiséptico muy bajita. Y esta dosis lo único que hace es apenas generar una sensación de higiene, si vamos a los hechos, porque en realidad tiene mentol, tienen otros componentes que dan sensación de frescura. Sí. Pero terapéuticamente, o sea, hacia las bacterias, ¿sí? O las lesiones que puedan existir en boca, no tienen un efecto real. Son muy bajitos los efectos que pueden tener. Bien. Todo enjuague cosmético no deja de ser cosmético. Son 30 minutos de aliento fresco y sensación de que está todo bien, pero necesitamos el cepillo. Necesitamos el cepillo. Bien. Sí existen enjuagues o buches que tienen que ver con lo terapéutico, que los recomendamos nosotros, que se deben usar con cautela, sobre todo los que tienen bases de clorhexidina. Bien. Porque este tipo de buches, con bases de clorhexidina, que es un antiséptico fuerte, tiene la característica que mancha los dientes después de los 5 a 7 días de uso. Y siguiendo con la rutina diaria, mencionaste que la base es el cepillado de dientes en conjunto con el hilo dental. ¿Qué rol cumple el hilo dental? El hilo dental, entre todos los artilugios que tenemos para poder lograr una buena higiene bucal, nos ayuda con la higiene entre los dientes, ¿sí? En algunos casos, cuando hay pacientes que han tenido algún descenso de sus encías por infecciones, se suelen usar otro tipo de implementos, como pueden ser los palillos interdentales, los odontológicos, no los palillos escarbadientes que se comen, sí. Esos no. Bien. Porque bueno, hay un mito, ahí tenemos otro dando vueltas, que es el hecho del uso del escarbadientes no lastima, no molesta, no incomoda. Lo que ocurre generalmente con el escarbadientes es que la celulosa, el componente de la madera, suele quedar e irritar las encías y producir inflamaciones o irritaciones locales. Entonces, en vez de solucionar un problema, nos agregamos otro. Entonces, lo ideal es el uso del hilo para poder limpiar entre los dientes los restos de alimentos y el cepillo, obviamente, tanta cantidad de veces como se pueda en el día. Bien, hay otro que hay personas que consultan solamente cuando hay dolor. ¿Significa que si no hay dolor, está todo bien? No. En muchos casos, la mayoría de las patologías que podemos encontrar en boca cursan asintomáticas. Como podemos decir, no hay nada que nos dé el indicativo de que hay un problema. Bien. ¿Sí? Entonces está bueno el control cada 3 o 6 meses para poder determinar si hay algo que nos llame la atención y poder detectarlo y solucionarlo a tiempo. Bien. En muchos casos hay caries que no generan dolor hasta que ese tamaño de esa caries es lo suficientemente grande como para estar muy cerca del nervio y ya generar irritación con los cambios térmicos. Bien. Por eso los pasos previos a veces no nos enteramos y hay que controlar. Bien, y si nos centramos en los más pequeños, ¿qué tan importantes son los dientes de leche para ellos? La función de los dientes temporarios, o como le dice la gente de leche, la función que cumplen es primordialmente mantener los espacios para la erupción de los dientes permanentes, guiar la aparición de los dientes permanentes. Es ahí donde surge otro mito que se dice que, bueno, ya los vamos a cambiar, entonces no son tan importantes. Son importantes porque mientras mantengan su forma y su salud, van a mantener el espacio durante todo el tiempo que necesitamos para que se formen los permanentes y aparezcan en boca. Bien. Por lo tanto, son súper importantes los dientes de leche o temporarios. Bueno, y si pensamos en una prevención temprana, ¿qué hábitos deberían incorporar estos pequeños en la vida diaria? Yo recomiendo a mis pacientes, desde el momento que el bebé nace, sí, ya debe tener su primer consulta odontológica. De hecho, deben realizarse los mismos controles que deben ser médicos, odontológicos y nutricionales para acompañar todo el proceso de crecimiento desde el nacimiento del niño. Obviamente en la previa, en el embarazo de la mamá. Y en el caso del bebé, cuando está con sus primeros acercamientos a la alimentación, que generalmente tiene que ver con amamantar a la mamá o tomar mamadera, cualquiera de las dos opciones, deben realizar una higiene posterior de esas pequeñas mamelones de encía, o sea, sí, la encía se debe higienizar
para que no queden restos, ¿sí?, de alimento en boca o de esos restos de leche en boca que suelen irritar, incomodar y molestar al paciente. De paso, la higiene bucal posterior a esa alimentación nos va a permitir el crecimiento más rápido y menos incómodo de los niños. Bien. ¿Y si nos de los vamos, dientes. De los, bien. Los dientes y si nos vamos a otro sector, hablando de estética, Bien. el blanqueamiento de los dientes. O sea, con el blanqueamiento, ¿nos dañamos nuestros dientes? En gran medida el blanqueamiento requiere, para poder realizarlo, hacer ciertos desgastes superficiales con los medicamentos que colocamos para el blanqueamiento. Es lo que permite, por efervescencia y el desgaste de la superficie, ¿sí?, eliminar los pigmentos que están en el diente. A repetición, y no habiendo cambiado los hábitos previos que llevaron a esa pigmentación, puede generar daños como erosiones y desgastes superficiales de los dientes. Así que sí, hay que tener cuidado con eso. Bien, y en cuanto a los hábitos cotidianos nuestros, por ejemplo, los que consumimos mate, café o tabaco también, el tabaco sí puede llegar a afectar nuestros dientes, ¿no? Demasiado. Es un capítulo aparte el cigarrillo en la odontología. Primero que... A mí me interesa saber lo del mate, porque yo soy muy madera, no soy matera, perdón, no soy del café, pero sí del mate. Bien, tanto el mate, el café o el té tienen pigmentos, sí, Bien, que pueden manchar nuestros dientes. Si nosotros tenemos la costumbre o el buen hábito, después de tomar mate, café o té, de higienizarnos, va a disminuir las posibilidades de que se puedan pigmentar en boca nuestros dientes. Bien. Pero en general tienen pigmentos que suelen quedar residuos en boca y en el tiempo pueden pigmentar. Con respecto a lo que me decías del cigarrillo, bueno, son múltiples factores, o sea, la nicotina es mucho más complejo que los demás. Te lo puedo resumir Sí. quizás en 2 puntos. La mayoría de los componentes químicos que tiene el cigarrillo afectan tanto a la cicatrización como la visualización de las patologías. Nosotros vemos la boca de una manera y la realidad es otra. Bien. Porque estos componentes químicos cambian lo que vemos, un poquito, Bien. por decirlo así. Pero se ve más leve, algo que puede ser más grave. Sí. Bien. Y para ir cerrando y llevarnos algo práctico a la casa, danos 3 puntos claves para tener una buena salud bucal. Puntos clave. Después de cada comida debemos cepillarnos. Si hacemos una ingesta intermedia, tratar de cepillarnos. ¿Es importante que usemos pasta dental? No. Lo importante es que usemos el cepillo y que nos permita cambiar de lugar las bacterias que están en boca. Importante saber eso, porque a veces las personas piensan que simplemente nos tenemos que cepillar los dientes teniendo la pasta dental, si no, no. No es necesario. Lo Bien. podemos hacer con cepillo y agua y es más que suficiente, ¿sí? En estos casos, lo que hace la pasta es agregar un efecto refrescante y cosmético, pero bueno, el flúor también ayuda un poquito, pero en general lo importante es cambiar de lugar las bacterias. Bien. Esa es la primera medida. La segunda, la consulta al odontólogo cada 3 o 6 meses para control, y en el caso que nosotros veamos en boca alguna lastimadura, lesión, bulto, o lo que algo que llame la atención y que pase más de 5 a 7 días, consulta con el odontólogo. Muchísimas gracias, Fabio, por recibirnos nuevamente acá en tu consultorio. Nos dejó más que claro que es una inversión en nuestra salud bucal. Siempre es mucho más barato la consulta preventiva que la solución de los problemas en boca. Que la urgencia. Que la urgencia, sobre todo. Es así. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Esperemos volver la próxima semana. Obvio, acá Nos vas a recibir. Siempre. Muchísimas gracias. Hemos finalizado acá en el consultorio del doctor Fabio Galdeano. Hemos visto de todo hoy. Hemos visto enfermedades de Chaga, una reflexión sobre el trabajo, de ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Hemos interiorizado en el tema de la salud bucal, de qué es un mito y cuáles son las verdades. Así que hemos tenido un programa completo. Muchísimas gracias por acompañarme. Les recuerdo, pueden visualizarnos por nuestro canal de YouTube saludyBienestar.huarpetv, seguirnos vía Instagram como Salud y Bienestar
canal.huarptv, enviarnos un mensajito al 264-417-1517 si quieren sugerir, opinar o algún tema, recomendar algún tema que quieran que tratemos. Será hasta mañana. Chau, chau.